Hola, hola chicos. Bueno, en esta ocasión ya nos toca ver el masaje terapéutico, pero en pacientes con parálisis facial, por ejemplo, ¿no? Algunos ejercicios que pueden hacer y en pacientes con hemiplegia. Ajá, ese es su tema. Entonces, ¿cómo hacer ese masajito en parálisis facial? ¿Qué es parálisis facial, verdad? ¿Qué es una hemiplegia? ¿Cómo saber si el paciente puede llegar a tener eso como prevención? ¿Qué hacer? ¿Cómo detectarla? ¿Verdad? Eso sería pues, lo importante. Entonces hablamos un poquito primero de lo que es la parálisis facial. ¿Qué es esto de la parálisis facial, chicos? Es un trastorno neuromuscular causado por lesión de las vías motora y sensorial, del nervio facial como tal, que ocasiona una alteración del movimiento en los músculos del rostro, ¿vale? En la secreción de saliva, lágrimas y en el sentido del gusto. Ajá. Es la debilidad o parálisis de la musculatura inervada por el nervio facial, ¿vale? El quinto para craneal, que en cualquier lugar de su recorrido como tal, pues nos va a originar lesión. La lesión del nervio facial impide el movimiento normal de diferentes músculos como frente, párpados, nariz, boca, causando asimetría. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo como tal, pues no tienen una causa aparente. Al tener una causa detectable conocida como parálisis secundaria, a traumatismos, por ejemplo, un aneurisma en la arteria basilar, hipertensión, por ejemplo, inflamación del nervio facial, eso es lo más común que podemos encontrar, inflamación del nervio. Se inflama y pues nos da la alteración de parálisis. Un accidente cerebrovascular, en recién nacidos por un traumatismo durante el nacimiento, que llegan a presionar quizá de más en la cavidad craneana y se llega a veces a pincionar, a pinchar el nervio facial, lo cual pues, nos da alteración, ¿verdad? También lo que nos lleva a esto es un tumor que se presenta por encima del nervio facial, aunque eso también nos puede estar dando, ¿verdad? La parálisis. Tenemos dos tipos de parálisis facial, la periférica y la central. Ajá. La periférica es una parálisis de Bell. La parálisis es idiopática, o sea, no, como tal no hay causa aparente, pero pudiera ser a lo mejor una afección aguda del nervio facial a nivel del nervio periférico, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral. ¿Sabes qué? Pues me da hormigueo de un lado y me da del otro, o me dio, los músculos están tensos de un lado y del otro también, ¿no? Más comunes, es la más común de las parálisis, ¿no? Afectando la hemicara, o sea, la más común es la parálisis unilateral, que nada más es de un lado, ¿no? Y el nervio lesionado. Y la central, pues es como que la más complicada, la más difícil quizá de trabajar, porque pues es causada regularmente por la afección de la neurona motora superior. En ocasiones se acompaña de hemiplegia del mismo lado de la lesión, afectando el movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, que a su vez pues son normales los movimientos del músculo frontal auricular de los párpados. ¿Vale? Ahí tenemos una imagen de la lesión periférica, la lesión central, ¿no? Meramente enfocados a este nervio neurofacial en la parte superior, media e inferior. Vean qué tanto está como englobado, ¿no? Ese nervio. Cómo se lleva todo lo que es el maxilar superior, el maxilar inferior, parte del orbicular, del ojo, o sea, todo, ¿no? Y bueno, pues se llega a veces a inflamar y nos causa esta
alteración tan dolorosa. Dentro de algunos de sus síntomas, signos y síntomas, pues tenemos que depende del lugar de la lesión nerviosa. Hay pérdida del movimiento del lado afectado de la cara, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Eh, los pliegues de mi cara están ausentes. Hay dolor en la región del pabellón auricular. El párpado superior e inferior de las mejillas o la comisura de la boca se ven caídas. Ese es también algún otro signo, ¿verdad? Que se presenta. Mayor secreción de saliva o de lágrimas, ¿sabes? Que como que tienes mucha saliva, o a veces de la nada te está lagrimeando un ojo. Hay hipersensibilidad en la temperatura, ¿sabes? Que ahí hace muchísimo frío, la cara la tengo helada o hace mucho calor, o sea, mucha sensibilidad a esto. Hay hiperacusia, asimetría. Todo esto nos da de deficiencia. Bien, entonces dentro de los síntomas, pues tenemos esto, ¿no? Asimetría más evidente al realizar, elevar cejas, por ejemplo, arrugar nariz, soplar, ¿no? El ingerir algún líquido que se derrama, ¿no? No entra porque pues, ya se te está cayendo el alimento, ¿no? Al llegar a veces se llegan a morder de la nada, porque por la misma musculatura que está tensa, que ya se está desviando hacia un lado, entonces tú masticas y puedes llegar a morderte. Hay dolor en la mastoides, así como pérdida de sabor a la mitad de la lengua. A veces como estás comiendo chile o salado o dulce, pues ya no empiezas a detectar tanto por este nervio facial, ¿verdad? En la parálisis facial central, pues regularmente no hay función de la musculatura frontal y vertebral. Como tal se encuentran conservadas, o sea, no hay un mal funcionamiento, no presenta signo de Bell, la parálisis de la musculatura facial inferior unilateral, y pues aquí se debe considerar mucho una valoración neurológica, que pues, de esto causa o es causado por accidentes vasculares encefálicos, por tumores, por trombosis, por hemorragias. ¿Cuál es su diagnóstico de esta pues, alteración? Una evaluación clínica, acuérdense, eso se los enseñé cuando vimos un poquito de sistemas, cómo valorar al sistema nervioso, los pares craneales. Dentro de los pares craneales más importantes a revisar, quizá son todos, pero quizá a lo mejor de lo más común que vas a encontrar son parálisis facial. Y en este caso es saber valorar el par craneal facial. ¿Cómo se valora? Pidiéndole al paciente que haga muecas, ¿no? A ver, sonríe, a ver, sopla, a ver, frunce la ceña, el entrecejo, ¿no? Levanta un ojo, levanta una ceja, levanta la otra. Todo esto pues, nos habla de alteraciones meramente de asimetría, no están bien simétricas y pues nos lleva a una complicación severa. Acuérdate que podemos prevenir muchas parálisis faciales. A veces es más fácil prevenir que intervenir. Una parálisis posterior de que ya se presentó, te tardas entre unos 3-4 meses de tratamiento. A diferencia de que si la previenes, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Empezamos a dar masajito, empezamos a dar movilizaciones, ejercicios y demás,
y se puede evitar, ¿no? Puedes evitar que se le desarrolle tal cual una parálisis facial, pero obviamente analizando, comprendiendo y sabiendo prevenir, sabiendo diagnosticar antes, ¿no? En este caso, pues tenemos una evaluación clínica completa, o sea, preguntarle, a ver, antecedentes quizá traumáticos, accidentes y demás. En pacientes heredofamiliares, ¿sabes que presentó tu mamá algún tumor, alguna lesión, ¿no? Que también pues te lleve a lo mejor a ti a eso. Ajá, una exploración física específica, por ejemplo, la musculatura, a ver, sonríe, a ver, cruza el ceño, ¿no? Muecas, si las puedes hacer todas y tienes simetría de la cara, pues quiere decir que está bien. Pero si tú ves que no puede elevar bien el párpado, ¿no? O bien la ceja, no puede soplar, entonces, ¿sabes qué? También con palpación, palpas en mi cara del lado derecho, lado izquierdo y ves, ¿no? Pues la alteración, ¿sabes qué? A ver, estoy palpando, ¿sabes qué? Del lado derecho se encuentra muy duro, del lado izquierdo se encuentra blandito, se encuentra libre, ligero, entonces dependiendo cómo, cómo la estés palpando, cómo la estás valorando. Ya estudios más específicos nos habla de una neuroimagen de la conducción del nervio, para ver cómo está el nervio de inflamado, cómo se está yendo tenso y demás. Y la electromiografía, que meramente pues, es un análisis de la musculatura, ¿no? Quizá un poquito profunda. La escala, hay una escala de Brackman, que esta pues, nos va indicando cómo puedo detectar el grado de una parálisis facial. Por ejemplo, el grado 1 nos habla que hay una función normal en todos los territorios. O sea, ¿sabes qué? No hay asimetría, los pliegues se ven bien, nada más que aquí pues, regularmente empiezan a tener como toquecitos o tics en el ojo, cosas así, ¿no? Tienen este adormecimiento a lo mejor o falta de la sensibilidad. Tú le pasas, por ejemplo, no sé, una brochita, una hojita, un palillo, y ¿sabes qué? Pues ni sienten dolor, ¿no? Y del otro lado de la cara, pues sí, tiene esa sensación. Eso quiere decir que, ¿sabes qué? Pues hay algo anda mal, no está la cara desviada ni nada, pero ya hay disminución en la sensibilidad o los músculos porque los tiene menos fuertes un lado que el otro. El grado 2 nos habla de una disfunción leve a ligera o leve debilidad en la musculatura, ¿saben? ¿No? Y en el grado 3 ya una disfunción moderada, ya hay diferencia clara en ambos lados. Eh, hay incompetencia para el cierre palpebral completo, hay asimetría de la comisura bucal. Y en el grado 4 pues hay una disfunción moderada severa, hay debilidad, asimetría, no hay movimiento como tal en los músculos, imposibilidad para cerrar el ojo totalmente, por ejemplo. En el grado 5 hay una disfunción severa, tan solo ligera actividad motora o perceptible, ¿no? El grado 6 pues hay una parálisis ya total, no hay movimiento facial y hay pérdida total del tono, como tal, ¿vale? Y bueno, pues ya hay una escala de graduación, ¿verdad? Facial. Aquí nos va indicando, por ejemplo, si hay simetría en reposo, si movimiento voluntario facial, si hay cinesia, en un rango de escala de 0 al 100. Vas calificando, ¿no? Por ejemplo, si hay cierre suave del ojo, hay apertura de la boca al sonreír, hay fruncir la nariz, fruncir los labios, o sea, todo esto, ¿no? El pronóstico que se le dan a esos pacientes regularmente pues es que hay mucha debilidad muscular completa y que es alcanzada en un plano de 48 horas. La evolución clínica es diferente para cada paciente, la forma de tratamiento, la técnica de rehabilitación, tiempo en que se realiza el tratamiento, el pronóstico de recuperación completa disminuye conforme aumenta la edad, ¿no? Entre mayores a 60 años, pues
como tal es más complicado poderlos trabajar. El grado del daño del nervio, los problemas que acompañan, que son en personas hipertensas con diabetes mellitus, es más complicado esto. Los pacientes que llegan a recuperarse, pues es hasta un 85%, y en pacientes con ya, a lo mejor que quedan con alguna secuela, con la cara un poco caída, con algún ojo un poquito afectado, pues va entre un 20 a 60%, ¿verdad? El tratamiento que generalmente se les indica en este tipo de pacientes, pues va de la prednisona, que es un corticosteroide que funciona para la hinchazón, el enrojecimiento, ibuprofeno, paracetamol, que puede aliviar el dolor, así como gotas, ¿no? Por ejemplo, en los ojos, que regularmente pues, no pueden cerrar bien el ojito, está abierto o totalmente lo cierran para lubricar un poco los ojos, gotas, ¿no? Tabletas, por ejemplo, de complejo B o solución inyectable, ¿verdad? Como Bedoyecta, como Trivedose, Neurobión, un tratamiento recomendado para el médico, ¿verdad? Por el médico, generalmente. Pues también pudiera complementar la terapia de fisioterapia, acupuntura y pues en nuestro caso el masaje terapéutico, ¿verdad? Conocer la musculatura, por eso es que me enfoqué mucho en la musculatura de la cara, el orbicular, el risorio, donde está el macetero, ¿verdad? Donde está el cigomático mayor, cigomático menor, el occipito frontal o epicraniano. Todos estos músculos que meramente van hacia una función específica de la cara, hacia la mímica, y cuando la mímica se ve afectada es porque los músculos, un lado de la cara está tenso, ajá, está contracturadísimo, que le gana al otro lado, el otro lado está muy flácido, muy débil, entonces le jala hacia un lado, ¿sale? Entonces conocer este nervio, vean cómo el nervio, ¿verdad? Ahí está, y pues como tal nos llega a afectar, ¿no? A todo lo que es la musculatura. Ujú. Y como tal, entonces, este masaje facial, pues sería en esta dirección, como lo vemos en la imagen, regularmente, por ejemplo, trabajar las sienes de movimiento circular y todo regularmente de medial a lateral, o sea, del centro a la periferia, todo sacando, ¿verdad? Del centro a la periferia y también de inferior a superior, todo para subir. Pero necesitamos saber la cara que tiene pues un lado afectado, una zona muy tensa, muy contracturada y la otra muy flácida, muy débil. En un lado tienes que tonificar, tienes que hacerlo rápido tu masajito y superior para tonificar, ¿no? Y del otro lado, por ejemplo, inferior y lento para relajarlo, porque si tú tonificas, pues lo vas a poner más duro, más tenso, pues no va a ser bueno, que digamos, ¿verdad? Algunos ejercicios en los cuales pudieran entrar en la parálisis facial, pues es abrir mandíbula, cerrar, ¿verdad? Lateralizar a un lado, al otro, cerrar ojos, fruncir el ceño, arrugar la nariz, todos estos movimientos, primeramente pues nos ayudaría mucho, ¿no? Mm. Dentro de algunas recomendaciones es realizar los ejercicios con disciplina, ganar la confianza del paciente, al terapeuta y sobre todo pues mucha paciencia, ¿verdad? Eso sería en parálisis facial. Y bueno, entramos con hemiplegia, por ejemplo. Ujú. La hemiplegia pues es un lado del cuerpo que se ve afectado. Ujú. Y bueno, pues que este lado afectado pues generalmente se ve tenso, ¿no? Más bien no hay respuesta. Aquí esta hemiplegia puede ocurrir después de una hipertensión no controlada, excesiva, que se llega a romper algún trombo, se va hacia vasos sanguíneos. Como tal, una hemiplegia
Ajá, se desarrolla de un ictus. Un ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos, que suministran sangre al cerebro. Ajá. Puede tratarse de una hemorragia cerebral cuando uno de estos vasos se rompe o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. Ajá. Entonces, de estos, pues los más importantes que nos causan un ictus es un tabaquismo, es en tabaquismo, es en consumo excesivo de alcohol, en hipertensión, en diabetes, en colesterol en sangre elevado, obesidad, ¿verdad? Vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, por ejemplo, también enfermedades del corazón como infarto o angina de pecho o alguna arritmia. Los trastornos bruscos de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente de un lado del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que nos lleva pues a sufrir un ictus, que regularmente el cuerpo ya no siente nada de un lado. Hay debilidad repentina de la cara, del brazo, de la pierna, sobre todo de un solo lado. Dificultades para hablar también, al comprender lo que se está hablando. Ajá, como que se traba la lengua o como que hablas y hablas pero no comprendes qué dices. También eso es un dato, ¿verdad? Es una ictus. Trastorno repentino de la visión. Ajá, en uno o en los dos ojos, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación en los movimientos, como que vas caminando y pues no sientes esa coordinación, como que te vas a caer, como que nada anda bien ahí en el equilibrio. Mm, Generalmente hay dolor de la cabeza, hay dolor de cabeza muy, muy intenso. También es brusco y no es habitual. Regularmente, entonces un dolor de cabeza, pues te lleva a lesión. Ujú. Y bueno, este sería el tratamiento que nosotros pudiéramos dar, ya sea con masajito, sabes que trabajo todo lo que es la espalda, el lado afectado, igual con masajito, movilización, ¿verdad? Eh, Haciendo pues un buen funcionamiento de todo esto. Ajá. Mm, Por ejemplo, aquí las movilizaciones son de lo que más ayudaría en un ictus o en una hemiplegia, abrazando firmemente la axila, ¿no? Por ejemplo, con el brazo del paciente, en flexión, extensión, o sea, estar moviendo el codo igual, flexión, extensión, moverle sus muñecas, dedos, a ver, abra, cierra, todos los movimientos que sabemos del cuerpo. Ajá, flexión, extensión, desviación radial, desviación cubital, ajá, abducción, aducción, hacer todos los movimientos. ¿Por qué? Porque estás trabajando a que reentrenes al cerebro, a la parte del cerebro que está sana, a que tiene que hacer esas actividades, porque a la mitad del cerebro pues dejó de funcionar, pero la mitad que queda es pues como enseñarle que tiene que hacer esas cosas, ¿no? Entonces, hablamos de que el lado sano, por ejemplo, el brazo que sí lo mueve, que agarre al otro bracito, que agarre al otro pie y que lo mueva. Son movimientos autopasivos, ¿verdad? Que puede estar ejecutando el paciente. Tú puedes estar moviendo, el paciente que esté moviendo y tú dándole el masajito, ¿no? Rotación, acuérdate de las manipulaciones en el masaje. Aquí en estos miembros regularmente trabajamos mucho con bamboleos, con molinillos, con amasamientos, torsiones, ¿verdad? Que se trabaja mucho con extremidades. Cuando ya está sentado, cuando el paciente va mejorando en sedestación, pues hay determinados ejercicios, sobre todo de rotaciones del tronco, flexión y extensión del tronco, que estás activando todo este tronco que se comporte pues como tal lo más soportable posible. Lateralidades, rotaciones y por ejemplo ya de pie, ¿no?
Si el paciente no se puede mantener totalmente de pie, pues que alguien más te pueda apoyar y que esté moviendo flexión, extensión, aducción del brazo, ¿no? En inferiores de la cama, pues también de la camilla, movilizaciones de cadera, de rodilla, ¿verdad? Todo esto, vean así, flexión, extensión, todo esto se moviliza. Rodilla, tobillo, ¿vale? Entonces quiero que me hagan como un resumen de estos movimientos, lateralizaciones de cadera, de cuello, de rodilla, ajá, todos estos movilizaciones, ajá, que pueden ustedes ejecutar y listo. Eso sería todo, chicos, ajá, sería todo, ajá. Entonces van a hacer como un cuadrito donde van a estar pues ahí practicando. Ajá, qué movilizaciones le pueden hacer a un paciente con ictus, con una hemiplegia, ¿vale? Cómo trabajar, que no es otra cosa más que pues flexión, extensión, abducción, aducción de todas las extremidades, ¿vale? Con eso terminamos, un masajito en la parálisis facial, como sería, y en el ictus, pues nosotros es lo más fuerte es el masaje, harías torsiones, bamboleos, molinillos, ¿vale? Muchas gracias.